Bueno chicos, en el ejercicio número 2 es un problema para pensar un poco más. Es un problema un poco más teórico, en donde podemos sacar conclusiones un tanto generales. Verán, me están hablando de un movimiento parabólico, un lanzamiento parabólico común, con una velocidad inicial y un ángulo de elevación. Como siempre, vamos a colocar el sistema de referencia lo más a la izquierda posible y lo más abajo posible, para evitar trabajar con valores negativos. Además de eso, tenemos que darnos cuenta que es un movimiento bidimensional, es decir, hay un desplazamiento en el eje horizontal y en el eje vertical, dos dimensiones. Por eso el análisis tiene que ser también en el eje X y en el eje Y. Estas dos siempre van a ser las ecuaciones generales para el eje X, y estas tres siempre van a ser las ecuaciones generales que gobiernan el movimiento para el eje Y. También se les llaman ecuaciones horarias y ecuaciones paramétricas. ¿Está bien? Mira, en el eje X, ¿cómo va a ser la velocidad? Siempre constante. ¿Y cómo la voy a obtener? Multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo de elevación. Si nosotros integramos, encontraremos esta ecuación. Nuevamente la velocidad, ahora por el tiempo, y le sumo la posición inicial. Así obtendré la posición final. Pero, en este caso, pues como hemos colocado aquí el sistema de referencia, la posición inicial va a ser 0, tanto para X como para Y. Así que podremos anularlo posteriormente. Ahora, para el eje Y, ustedes saben que la aceleración es igual a la gravedad, menos 10 metros por segundo al cuadrado. La velocidad será nuevamente la aceleración ahora por el tiempo y le sumo la velocidad inicial en el eje Y. ¿Cómo lo voy a obtener? Multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo de elevación. Nuevamente, si vuelvo a integrar, encontraré que la altura final es igual. ¿Ven? Nuevamente la velocidad por el tiempo y acá menos 10 por t al cuadrado entre 2. ¿Pero cuánto es 10 entre 2? Ah, menos 5 y queda con t al cuadrado. Tengo que sumarle la altura inicial, pero nuevamente, como ya te había dicho, este valor va a ser 0 por la posición en la que he colocado el sistema de referencia. Por eso, después en las ecuaciones vectoriales que gobiernan el movimiento, o ecuaciones vectoriales paramétricas, o ecuaciones vectoriales horarias, todos esos son sus nombres, estos dos parámetros x inicial y y inicial ya no aparecerán más. Como pueden ver, en las ecuaciones vectoriales nos damos cuenta que son las ecuaciones paramétricas o ecuaciones que gobiernan el movimiento, ¿sí? Son estas tres en el eje Y y estas dos en el eje X las que componen los vectores. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, ¿cuántas aceleraciones tengo? Solo una en el eje Y. Bueno, esta ecuación paramétrica es la que compone el vector, menos 10j. ¿Cuántas ecuaciones de velocidad tengo? Una en X, otra en Y. Bueno, estas dos ecuaciones paramétricas componen el vector en X y en Y. Y finalmente, ¿cuántas ecuaciones de posición tengo? Una en X y otra en Y. Bueno, estas ecuaciones son las que van a componer el vector posición. Pero ojo, dense cuenta que ahí ya desapareció el X inicial y el Y inicial. Nos están pidiendo las ecuaciones vectoriales para la altura máxima. Bueno, tenemos que recordar que la altura máxima se da cuando la velocidad en el eje vertical, en el eje Y, es igual a 0. Así que lo que primero voy a hacer es igualar la velocidad en el eje Y a 0 y determinar el tiempo de subida. Será el siguiente, velocidad inicial por el seno de θ sobre 10. Ahora, si yo reemplazo esto en el vector posición, ¿qué es lo que voy a obtener? Aquí, donde está el t. Si yo lo reemplazo, voy a obtener el siguiente vector. Ahora, esto de aquí, dense cuenta, en el eje Y tengo un factor común, dense cuenta, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de θ, acá también. Puedo sacar factor común y operar esto. Una vez reducido, me queda esta expresión. ¿De qué nos podemos dar cuenta? Bueno, más adelante vamos a sacar una conclusión general de ello. Ahora, si nosotros más bien nos pasamos a otro apartado y nos piden también el vector velocidad instantánea para la altura máxima,
nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, la velocidad en el eje X siempre es constante, es la misma. De esa premisa hemos partido, no cambia, será el mismo valor. Pero en el punto más alto, como la velocidad en el eje Y es 0, por eso es que le pongo 0 directamente. Este es un apartado sencillo. Ahora, si nosotros queremos encontrar el vector posición cuando el alcance es máximo, es decir, en el punto final, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, en el punto final, cuando la distancia o el alcance es máximo, ¿cómo es la altura? Es 0, efectivamente, es 0. Entonces, de esa premisa partiré, diré, cuando la altura final sea nuevamente 0, pues entonces el tiempo será el tiempo de vuelo, el tiempo que se demora en llegar nuevamente al piso. Si igualo esta ecuación de altura 0, encontraré lo siguiente, que el tiempo de vuelo es velocidad inicial por el seno de θ sobre 5. Se parece mucho al tiempo de subida, ¿no? Solo que, ¿qué está pasando? No está dividido entre 10, sino entre 5. Claro, ustedes tienen que recordar que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, ¿no? El tiempo que se demora en subir es igual al tiempo que se demora en caer. Por lo tanto, 2 veces este tiempo será el tiempo de vuelo. O sea que si multiplicas a esto por 2, vas a obtener esa ecuación de ahí. Imagínate multiplicar esto por 2. Simplificas 2 con 10, ahora sí te queda dividir entre 5. Primera conclusión. Después de eso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, si yo lo reemplazo en este punto, en este tiempo t, encontraré la siguiente expresión. Y claro, como ya recorrió lo máximo posible, ya llegó nuevamente al piso. Por lo tanto, la altura será 0. Y estas dos ecuaciones están relacionadas también. Dense cuenta, son prácticamente lo mismo. Solo que esta está dividida entre 10 y esta entre 5. ¿Por qué será? Efectivamente, tienen que darse cuenta que hasta la altura máxima había recorrido tan solo la mitad del espacio o la mitad de la distancia en el eje horizontal. Una vez que llegue al piso, habrá recorrido la totalidad. Hasta aquí, hasta la altura máxima, ha recorrido la mitad. Y ya en el alcance máximo ha recorrido el total. Es decir, que si a esto lo multiplicas por 2, si esta componente la multiplicas por 2, obtendrás lo que está allá. Y claro, ¿no? Nuevamente, si lo multiplicas por 2, se simplificará y me quedará dividido entre 5. Tiene coherencia. Un adicional es también encontrar el vector velocidad en el alcance máximo, aunque no me lo piden. Tenemos que darnos cuenta nuevamente que la velocidad en el eje horizontal, en el eje X, se mantiene constante. No va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es la velocidad en el eje Y. ¿Y cómo va a ser? Efectivamente, va a ser igual en módulo a la velocidad inicial con la que partió. V inicial por el seno del ángulo. Solo que en vez de ser positivo va a ser negativo. Efectivamente, cuando caiga, ya el vector velocidad en el eje Y no va a ir hacia arriba, sino hacia abajo. Nada más. Por ejemplo, si la velocidad inicial en el eje Y valía 10 hacia arriba, ahora valdrá al final, en el punto final, 10 hacia abajo. Esto porque es un sistema idealizado. Obviamente que en los sistemas más reales, estas coincidencias no serían correctas, porque hay otros parámetros que tenemos que considerar. Muy bien, chicos, ya saben que cualquier duda pueden hablarme al WhatsApp privado o también al WhatsApp grupal. Muchas gracias.